Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia Neta. Mi nombre es Rubén Oropesa, para los que no me conocen, y el día de hoy estoy emocionado por estar inaugurando una nueva sección en el canal donde te podré recomendar y hacer reseñas sobre libro ilustrado y libro álbum. Hoy te traigo 3 recomendaciones de libro álbum de uno de mis autores favoritos, que es Shaun Town. Shaun Town es un escritor australiano, hijo de padres migrantes. Pero antes de empezar a hacer las recomendaciones de este autor, me gustaría hacer la aclaración de cuál es la diferencia entre libro ilustrado y libro álbum. Por una parte, el libro ilustrado vamos a encontrar texto acompañado de imágenes, y las imágenes van a ser acorde a lo que nos narra la historia del texto. Muchos de estos libros podríamos leerlos sin la necesidad de estas imágenes. Por otra parte, en el libro álbum o libro álbum ilustrado para algunos autores, vamos a encontrar imágenes acompañadas de texto, donde el texto va a ser más pequeño y nos va a contar una historia muchas veces diferente a la que nos van a contar las ilustraciones. Este es un tipo de libro visual donde el lector va a tener la necesidad de hacer una o varias lecturas para entender la o las historias que este libro nos quiere transmitir. Algunos libros álbum solo van a contener imágenes. Aclarado esto, entonces podemos empezar a hacer las recomendaciones del día de hoy. La primera recomendación de este autor que les voy a hacer es Cigarra. Cigarra nos narra la historia de este peculiar animalito que ha trabajado durante 17 años en un edificio como grabador de datos, sin recibir ningún ascenso y ninguna paga por ello. Vive entre paredes del edificio y pues no puede utilizar los recursos humanos porque no es humano. El día de su jubilación no recibe ninguna fiesta y tampoco una liquidación. Entonces Cigarra, muy triste porque no tiene trabajo, no tiene dinero y tampoco tiene un lugar donde vivir, decide subir al último piso del edificio. Lo que pasa después realmente es asombroso. No se los voy a contar porque entonces les estaría spoileando demasiado sobre esta historia. Lo que sí les puedo decir es que me ha gustado demasiado. Las ilustraciones que nos regala Shaun Town realmente son espectaculares. La historia en sí misma nos cuenta muchísimas deficiencias a las que se enfrenta una persona, y esta historia al parecer es como un homenaje a su padre, ya que él fue migrante, el padre de Shaun Town, y nos hace reflexionar precisamente a lo que se enfrentan muchos de los migrantes que llegan a un país muchas veces sin saber hablar el idioma nativo de ese país, las burlas, la discriminación, y cómo a pesar de hacer muchas veces un mejor trabajo que los propios ciudadanos, reciben una menor paga y reciben un maltrato. Esta historia me ha gustado muchísimo. Yo creo que nos ayuda a entender precisamente parte de la problemática que ven muchos migrantes en el mundo, y pues también nos ayuda a ser un poco más sensibles ante estas situaciones. Se lo recomiendo muchísimo. Les repito, las ilustraciones que nos regala son grandiosas. Y ya hablando de migrantes, pasemos a la segunda recomendación del día de hoy, que es The Arrival. The Arrival es un libro álbum de este mismo autor y que me ha encantado muchísimo. Para empezar, desde la portada ya es algo como que llama muchísimo la atención, porque es la especie de un libro viejo, es como una especie de recuerdos, una especie de álbum de fotografías que ha sido almacenado en este libro. Entonces me gusta muchísimo, y en primera instancia vamos a encontrar fotografías de muchísimos migrantes y como que esta diversidad que se da por la migración. En esta historia, Shaun Town nos narra cómo un padre de familia tiene que abandonar su país para ir en búsqueda de nuevas oportunidades, cómo es tan doloroso precisamente esa parte de la despedida con su familia, y también
lo complicado que es llegar al nuevo país y tratar de comunicarse, porque al parecer no hablan su mismo idioma. Entonces el hecho de no saber cómo decir ciertas cosas tan cotidianas como quiero comer, dónde está el baño, dónde me voy a quedar el día de hoy, son cosas a las que en una primera instancia un migrante se enfrenta, pero también nos cuenta no solamente su historia, sino la historia de muchos otros migrantes que como él han llegado a ese país, y nos traspasa o nos transborda las diferentes historias que cada uno vivió para estar en ese país y cómo fue que llegó a ese país, el sufrimiento por el cual pasaron al dejar su país de origen y bueno, el agradecimiento que incluso tienen hacia ese país y el recibimiento que tienen hacia otros migrantes de diferentes nacionalidades. Entonces eso me ha gustado muchísimo. Es un libro que nos logra transmitir precisamente esas sensaciones que vive en primera persona un migrante al llegar a un nuevo país. Nos hace comprender que existen diferentes aristas de la migración y que muchas veces no es que realmente el migrante quiera llegar al país a quitarle las oportunidades a los ciudadanos, sino que la falta o la ausencia de oportunidades en su país hacen que él busque otras oportunidades, y no muchas veces para él, sino para su familia, que yo creo que es lo que motiva a muchísima gente a migrar a otros lugares. Entonces este libro también me ha gustado muchísimo. La historia es un poco desgarradora, eso sí, es un poco triste, pero precisamente yo creo que eso nos ayuda a comprender lo que vive un migrante durante todo su camino y durante los primeros años de su vida, y que yo creo que eso va a marcar parte de su vida para sus hijos y para las siguientes generaciones. El final me gusta muchísimo, es un final que no me esperaba. Es un libro que recomiendo muchísimo, en verdad. Ojalá puedan adquirirlo. Yo les recomiendo que compren la versión en inglés porque es más económica y realmente lo único que está en inglés es el título. Entonces, pues nada, compren la versión en inglés para que se ahorren un buen dinero. Y por último, pero no menos importante, también de este autor, El árbol rojo. El árbol rojo es una historia sobre una niña que comienza con un mal día. Y yo creo que esta historia nos puede gustar a todos, porque todos en la vida hemos tenido un mal día. Esta niña nos comienza diciendo precisamente ese vacío que se siente incluso desde levantarse, y cómo a lo largo del día se van acumulando problema tras problema. Y yo creo que eso alguna vez nos ha pasado a todos, de que nos llega un problema y eso nos ocasiona otro, y esa bolita se va haciendo cada vez más grande y más grande, y muchas veces no sabemos cómo resolver las cosas. Esta historia me ha gustado muchísimo, no solamente por las ilustraciones, sino porque nos transmite esa necesidad también de hablar muchas veces los problemas con otras personas, y la necesidad de mantener la calma ante este tipo de situaciones, de mirar el lado positivo muchas veces, aunque sea un poco difícil, y que al final pues todo tiene solución. Yo creo que es un libro que nos ayuda a darnos cuenta de que todo en esta vida tiene solución. Y pues nada, me ha gustado mucho. Ojalá lo puedan adquirir. Como les digo, las ilustraciones me gustan mucho. Y pues nada, estas han sido las 3 recomendaciones del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, activa la campanita para que te notifiquen cuando he subido un nuevo video, y nos vemos hasta la próxima.